que tenemos un montón de documentos que sin la existencia de Jesús son inexplicables. Jesús es un símbolo religioso y muchos, opino, en su semiconsciente sostienen. Bueno, si yo afirmo que este señor nunca existió, se acabó el problema. En el Evangelio de Marcos hay montones de hechos de un personaje que encajan perfectamente con lo que nosotros conocemos, independientemente de Jesús, del Israel del siglo I, de un personaje que dice, el rey de Israel no es Tiberio, el rey de Israel es Yahvé. Y Yahvé, como está en las alturas, delegan el sumo sacerdote. Luego, en realidad, para nosotros judíos, el rey de Israel está representado por el sumo sacerdote. Tiberio, que se vaya a la porra. Vamos a ver, ¿qué hace Tiberio? Pues envía 3 legiones de Siria y dice, bueno, estos están locos. Y como son judíos, dicen los romanos, y sabemos que están bastante locos, ¿no? Pues entonces matamos al perro Se acabó la rabia. y se acabó la rabia. ¿Por qué matan a Jesús en la cruz? Es ¿La decir, sábana santa es mito o realidad? ¿Qué tal, Antonio? ¿Existió Jesús, al que conocemos como Hijo de Dios? bueno, eso es una pregunta que a mí me han hecho muchas veces y realmente a mí ya me produce como un poco de turbación el tener que responder a ¿existió eso? Bien, yo creo que sí, porque tenemos un montón de documentos que sin la existencia de Jesús son inexplicables. Yo creo que ahora, si borráramos todo lo que hay en el cristianismo dentro, todo, absolutamente todo, sería una operación gigantesca en la inteligencia artificial y le dijéramos, invéntame a Jesús de Nazaret, pues no podría. Es decir, Jesús de Nazaret existe para nosotros porque hay documentos históricos que testifican su existencia. El problema es que si Jesús de Nazaret, en vez de ser el fundamento, no el fundador, el fundamento de una religión, pues entonces no habría ningún problema y todo el mundo lo admitiría. Ahora bien, como es el fundamento, no el fundador, porque el fundador de la religión ni siquiera es Pablo más sus sucesores y los sucesores de Pablo. Quiero decir con esto que el cristianismo tiene muchos fundadores porque es una realidad moviente, semoviente, que se va moviendo a lo largo de los primeros 450 años aproximadamente. Bueno, pues entonces aquí estamos, ¿no? Y decimos, ¿existió Jesús realmente? Pues la cuestión sería verdaderamente absurda si no se tratara del fundador de, de una religión importante y si no hubiera gente cuya manera de atacar, y a mí no me importa, porque yo soy un agnóstico, pero soy muy defensor de las religiones y del cristianismo en especial, porque soy cristiano cultural. Y entonces, pues me interesa defenderla. Entonces, no entiendo, sino por una especie de designio previo, de decir, este personaje no existe, y si yo lo afirmo, aunque no tengo demasiadas pruebas, pues ya me quito de en medio una religión que me molesta. Eso es lo que hay en el fondo. Porque de Jesús de Nazaret tenemos tal cantidad de testimonios desde los primeros momentos, aunque sea los evangelios, pues son 30, 40 años, el Evangelio de Marcos, ¿no? Después de Jesús. Es que no tenemos testimonios tan cercanos de otros personajes de historia antigua que sin duda alguna existieron. Además, a nadie le interesa, ¿no? Decir que no existió Espartaco o algo así, ¿no? O Augusto, pues, o Marco Antonio, o Cleopatra VII. Pero bueno, Jesús es un símbolo religioso y muchos, opino, en su semiconsciente sostienen. Bueno, si yo afirmo
que este señor nunca existió, se acabó el problema. Ese es el fondo del asunto. Ahora bien, creo que los argumentos, y ya lo digo, desde el punto de vista de un personaje como yo, que es un agnóstico declarado, pero un individuo sumamente respetuoso. Entonces, si se trata del cristianismo, que es mi religión cultural, más respetuoso todavía, lo cual está claro. Así que yo doy por supuesto que habría que demostrarme muchísimo más, de una manera muy clara, que Jesús no existió, porque no basta decir que la persona de Jesús no existió porque tiene parecidos con Hércules o con otros héroes, o porque eso pudo haber sido un invento de unos cuantos. Se ha dicho de todo, ¿no? Como 6 sacerdotes en Sácara, que es no sé si es mastaba o llega pirámide o algo así en Egipto, reunidos son los que crean el cristianismo. Bueno, no tiene ningún sentido un montón de esas cosas. Es muchísimo más fácil y mucho más económico y mucho más sensato decir, desde 30, 40 años después del personaje, tenemos testimonios de que esa persona existió. Y testimonios que, si borráramos toda la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, todo lo que se sabe del cristianismo, sería muy difícil reinventarlo. Es decir, que yo diría que es casi imposible. Lo más económico y lo más sensato, económico desde el punto de vista intelectual, es pensar, este individuo existió. Lo único que ocurre que, al ser el fundamento de una religión que a muchos no les interesa, pues hay un montón de problemas, muchos de ellos creados para decir que no existió y me quito todos los problemas, que es lo que dije antes. Pero lo más cómodo teóricamente es eso, pero eso lleva montones de problemas intelectuales. Creo que cualquier individuo sensato y que sea un historiador, es decir, no un apologeta de una fe, no tiene más remedio de decir que con el 99,99 de posibilidades ese Jesús por ciento, ¿no? Ese personaje existió. Otra cosa es cómo se le interpretó. Otra cosa es que agudicemos la crítica histórica para ver en los primeros testimonios, es decir, el Evangelio de Marcos y sucesores, apliquemos la crítica histórica del mismo modo que yo la aplico a Tucídides, a Tito Livio o a Heródoto. Bueno, muy bien, pues la aplico. Y ¿Qué entonces, diferencia principal hay entre la existencia de Jesucristo real y cómo se la ha interpretado con los años? no he oído bien porque se ha ido un poco el volumen Perdón, se ¿me ha ido un poco el escuchas? volumen de mi computadora. A ver ahora. ¿Me escuchas? Sí. Que te comentaba qué existencia hay entre la existencia, o sea, perdón, qué diferencia hay entre la existencia real de Jesucristo, quién fue él, con la interpretación que se le ha dado con los años. Bueno, eso es una diferencia clarísima porque todo personaje histórico es reinterpretado. Es ¿Vale? decir, tú tienes a Augusto, pero tienes luego las res gesta edivi Augusto, las acciones realizadas por el divino Augusto, y ahí hay una magnificación del personaje notabilísima. Eso no tienes más remedio entonces que leer a todos los historiadores de Roma antiguo que tú puedas compilar, Velleio Paterculo, pues eso entre de los más raros que no conoce la gente, pero Dion Casio o cualquier otro de los historiadores de Roma, y reunir todos los testimonios, y una vez reunidos todos los testimonios, estimarlos críticamente. Entonces llegarías a la convicción de que Augusto no es un invento. Pues algo parecido hay que hacer con Jesús. Ujú. Ciertamente, los evangelios son testimonios de parte, es decir, de gente
que está de la parte de Jesús, Vale. favorables a Jesús. Eso se llama jurídicamente un testimonio de parte. En un juicio contra mí yo puedo dar todos los testimonios que me dé la gana, que el jurado se puede reír porque son testimonios de parte que yo me puedo inventar todo lo que quiera. ¿Vale? Vale. Una cosa son pues testimonios de parte y otra cosa son otros testimonios objetivos. En historia antigua tenemos muchos testimonios, pero llevamos 250 años de crítica histórica de Grecia y Roma y del cristianismo y tenemos ya muy agudizado nuestro sistema de crítica histórica como para tragarnos cualquier cosa que no tenga visos de verosimilitud. Bueno, y en el caso de Jesús, la existencia tiene muchos visos de verosimilitud, porque si niegas la existencia, si tú te volverás loco, así, loco, para intentar demostrar convincentemente todo lo que ha venido después. Porque eso ni la inteligencia, si Jesús no existió, es muy difícil que la inteligencia, vamos, me parece imposible, borrado todos los testimonios que tenemos de Jesús, llegar a inventar a un Jesús tal como lo conocemos. Bueno, me parece imposible, ¿no? Es decir, ¿tenemos testimonios de parte? Por supuesto que sí. Los evangelios son testimonios de parte, pero nosotros no somos tontos. Los historiadores no somos tontos y hemos agudizado nuestro sentido crítico desde aproximadamente 200 años o 250 años. Entonces, si con ese sentido crítico agudizado tomamos los evangelios, cuyas fechas son relativamente cercanas a la vida del personaje, vida y muerte, 40 a 45 años, tenemos muchas posibilidades de pensar que el personaje, aunque magnificado, es un personaje real. Luego, una vez que yo estoy convencido que es un personaje real, aplicaré todo mi talento crítico, que es el mío, no, del historiador general, en ver que es verosímil, por ejemplo, con un paisanín, como diría alguien asturiano, ¿no?, de Israel del siglo I, en ese entorno tal como lo pintan los evangelios, a ver si encaja, o a ver si realmente hay cosas tan desencajantes que tienen que ser un invento. Pero es que resulta que en los evangelios, quitando el de Juan, que es una lectura teológica del personaje, pero en el Evangelio de Marcos hay montones de hechos de un personaje que encajan perfectamente con lo que nosotros conocemos, independientemente de Jesús del Israel del siglo I. Conocemos los profetas que había en la época, las doctrinas de esos profetas, conocemos la figura de Juan Bautista y sus doctrinas, independientemente de Jesús, y vemos que Jesús encaja muy bien como sucesor de Juan Bautista. Y con la misma mentalidad, en principio, que Juan Bautista. Y si aceptamos que el hecho del bautismo de Jesús, que implica teóricamente que Jesús tenía algún defecto o era pecador, si aceptamos, digo, el bautismo de Jesús como un hecho inevitablemente histórico, dado que nadie se tira piedras a su propio tejado, quiero decir con esto que la Iglesia no puede inventar el bautismo de Jesús. Por la sencilla razón de que, en principio, Jesús puede tener defectos que, aunque no tuviera pecados graves, sin embargo, él estimara que sus defectos eran dignos de ser removidos. Y cuánto mejor que con el arrepentimiento y recibir las aguas de un profeta en el que él, Jesús, creía vivemente que era un profeta de Israel, que es Juan Bautista. Entonces, en resumen, digo yo, nos rompemos la cabeza, mucho menos si aceptamos que detrás de la imagen del Jesús de los evangelios, aunque sean testimonios de parte,
hay un personaje que con la debida crítica histórica puede dibujarse, aunque sea en un esqueleto con un poco de carne, pero puede dibujarse, ¿eh? Que no, negarlo, porque si no, ¿cómo explico todo lo que viene después? Claro. Es que es muy difícil explicarlo de un modo razonable. Ujú. Por eso es muchísimo más sencillo decir el personaje existió, solo que el personaje es descrito, repito, por testimonios, son parciales, pero el historiador moderno no es tonto y por lo tanto tiene un acumen y un sentido crítico lo suficientemente fuerte como para decir, entre la paja consigo recolectar bastante grano y ya está. Llegados a este punto, ¿cómo acaba o por qué se llega a la pasión de Jesucristo y cómo fue realmente la pasión? Bueno, se llega relativamente fácil si tú sitúas a un profeta sucesor de Juan Bautista, el cual arrastraba multitudes, Juan Bautista, que fue degollado por un hijo de Herodes el Grande, porque arrastraba multitudes y decía, Herodes, ese Herodes se llamaba Herodes Antipas. Decía, bueno, si yo dejo a este individuo, Juan Bautista, con vida, arrastrará a un montón de gente que dirá que yo soy un mal gobernante, que mi padre y mi abuelo pues eran unos canallas y todo esto y tal. Bueno, que Tiberíades, la ciudad que yo he fundado, pues es una ciudad impura porque debajo hay muchas tumbas y bla, bla, bla. Todo eso que se puede criticar de Herodes Antipas. Entonces, lo más sencillo para un individuo como Herodes Antipas es matar a Juan Bautista. Y eso fue lo que hizo. Y con Jesús se llega a la cruz porque si un individuo dentro del Imperio Romano que arrastra multitudes dice que Tiberio, el emperador Tiberio, no es el rey de Israel, sino que el rey de Israel es Yahvé, pero que ha delegado todas sus funciones en el sumo sacerdote del momento en Israel. Es decir, que el verdadero rey de Israel es el sumo sacerdote, ya que recibe la delegación de poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es el rey de Israel? ¿Tiberio? Hombre, no me diga tonterías, diría un judío del siglo primero. El rey de Israel es el sumo sacerdote. ¿Y a quién representa el sumo sacerdote? Pues al judaísmo y en concreto, y si fuera cristiano, ¿no? Ese presunto sumo sacerdote representaría a Jesús de Nazaret, representaría, ¿no? Es decir, es, vuelvo al tema, es muchísimo más sencillo aceptar que ese personaje existió y fue magnificado y que hay que recortarlo y examinarlo críticamente. Y repito que los historiadores no somos tontos. Bueno, algunos lo somos un poco, pero otros en general no. En general no, los historiadores de la historia antigua no son tontos. Entonces, pues tenemos crítica suficiente para conseguir al menos el esqueleto de la predicación de Jesús y un esqueleto con un poquito de carne Vale, plausible de vale. Jesús de Nazaret. ¿Y cómo fue en sí la pasión? ¿Nos la podemos llegar a imaginar como nos muestra la película, de los latigazos, tuvo que cargar en la cruz? Bueno, eso de los latigazos, el cargar y la cruz, eso es perfectamente verosímil, porque así hacían con otros personajes. Ujú. También es perfectamente verosímil que si un individuo como Jesús, que predicaba, fíjate en esto, que Tiberio no es el rey de Israel, ¿qué hace Poncio Pilato? Se queda así cruzado, que ve con las manos así cruzadas, ¿no? Y tan tranquilo. Cuando un individuo dice, no, no, Tiberio no es el rey de Israel. El rey de Israel es Yahvé y delega su poder en el sumo sacerdote actual. ¿Qué hace Poncio Pilato? Que en ese momento es el prefecto, que tiene
5 o 6 cohortes en Cesarea Marítima, pero que en 3 días le envía, el legado de Siria, en ese momento, le envía 3 legiones, en 30 días aproximadamente, 3 legiones a los pies de Jerusalén, o en 25 días, con todos los armamentos. Bueno, pues es evidente que un personaje que dice el rey de Israel no es Tiberio, el rey de Israel es Yahvé. Y Yahvé, como está en las alturas, delega en el sumo sacerdote. Luego, en realidad, para nosotros judíos, el rey de Israel está representado por el sumo sacerdote. Tiberio, que se vaya a la porra. Vamos a ver, ¿qué hace Tiberio? Pues envía 3 legiones de Siria y dice, bueno, estos están locos. Y como son judíos, dicen los romanos, y sabemos que están bastante locos, ¿no? Pues entonces matamos al perro Se acabó la rabia. y se acabó la rabia. Y Entonces Pilato, matan al Pilato perro y dice, se llega a lavar las manos, como se comenta. pues no, eso es absolutamente no histórico. ¿Cómo Poncio Pilato se va a lavar las manos? Un individuo que era un prefecto cuya descripción más real no está en los evangelios, sino en Filón de Alejandría y en parte en Flavio Josefo, pero sobre todo en Filón de Alejandría, y lo pinta como un romano, absolutamente romano, que despreciaba a los judíos y que ejercía el poder romano con todas las de la ley. Es decir, Poncio Pilato no era ese individuo que dudaba, que se deja aconsejar por su mujer que le dice, oye, lávate las manos porque yo no estoy segura, este es un individuo que es un justo. Nada, todo Sí, porque eso, se dice que la mujer había soñado, ¿no? sí, aunque y había soñado turbulentamente y entonces, pues, si mataban al justo le podía caer a su marido, bueno, cualquier cosa encima, ¿no? Entonces, es evidente al caso la existencia de Jesús testimoniada por documentos relativamente cercanos a él, aunque sean testimonios de parte, sin embargo, contienen elementos suficientemente históricos como para entresacar una figura histórica de un personaje sedicioso contra Roma. Y esta es la clave. Un individuo que dice, el rey de Roma no pinta nada aquí, Tiberio. Aquí quien pinta es el sumo sacerdote, a ese que representa a Yahvé, que es Dios. Ese individuo tiene que ser asesinado al instante, porque Poncio Pilato está para eso. Ujú. O sea que Poncio Pilato no es el hombre que duda, como lo pintan, ni el cruel, ni el canalla, ni todas esas cosas, ni nada de eso. Es un individuo que ejercía el poder de Roma imperterrictamente. Otra cosa es, como dice Filón de Alejandría, que a Poncio Pilato los judíos le cayeran muy mal. Eso pues, es probablemente verdad. Y a Ujú. muchos romanos, los judíos, les caía fatal. Ujú. Pero bueno, él cumplía con lo que le había encargado Tiberio, ¿no? Mantener el orden en Judea. Y mantenerlo, y esto es lo curioso, no solo con tropas romanas, que no las tenían normalmente, sino en Cesarea, que era Judea, pero estaba en el extremo, Cesarea, y en Siria, pero hacer responsable al sumo sacerdote del orden público. Y si el sumo sacerdote no cumplía manteniendo el orden público romano, Poncio Pilato y cualquier otro, y Vitelio, el legado de Siria, estaba totalmente capacitado para en 30 días plantar a 3 o 4 legiones en Israel. De 3 o 4 legiones piensa que cada una, aunque sean 6.000 legionarios, son 40.000 personas, con todos los que vienen con auxilia, con caballería, con ingenieros, con gente que les proporciona víveres y toda esa cosa. Una legión mueve a 40.000 personas. O sea que si 4 legiones son 160.000 personas que invaden Galilea
y Judea, vamos, 20 días o en 30 días. Sí, era su forma de mantener el miedo o todo, Mantener el todo miedo y el controlado. orden. Bueno, por tanto, Totalmente. ¿por qué matan a Jesús en la cruz? Pues por sedicioso, así declaró contra Roma, porque proclama que Tiberio no es el rey de Israel. O sea, no es tanto por motivos religiosos como se muestra de que los judíos le tenían miedo, de que... Eso es erróneo para echar la culpa a los judíos. El motivo es Vale. puramente político. Este personaje que no acepta a Tiberio, este personaje es un sedicioso político. O sea, que Jesús no lo matan los judíos, lo matan los romanos. Lo mata Roma. Evidentemente, lo mata Roma. Que algunos sumos sacerdotes que se enriquecen con el templo, etcétera, etcétera, le interesaban quitarse a un sujeto molesto de en medio, eso puede ser muy plausible y casi evidente, ¿no? Porque los sumos sacerdotes eran monigotes y marionetas de Roma. Y las grandes familias sacerdotales se enriquecían con el poder de Roma, ¿eh? Que les sustentaba en Jerusalén y en Galilea y en cualquier sitio. Y ojo, que en 30 días había 3 legiones o 4 legiones, Ujú, lo cual pueden ser 160.000 personas en Israel, ujú. contando ingenieros, catapultas, Sí, caballería todo, auxiliar, todo, todo vamos. junto. Ujú. Todo, vamos, o sea, vamos, los judíos debían darse a la fuga, porque si se les caen 4 legiones encima, no pueden resistir. Bueno, pues La... entonces Jesús muere como un sedicioso contra Roma porque no acepta a Tiberio como rey. Así de Vale. claro. Ujú. Tiberio no es el rey de Israel. Y entonces Poncio Pilato dice, a ese loco quítenle de en medio. Y se acabó. Ese loco quiere decir a ese sedicioso y a todos los canallas que le sigan, que son unos cuantos, córtenles la cabeza. Y se acabó. O sea, la imagen que también Ahora, tenemos, la imagen que también tenemos en la cabeza de Judas traicionándolo y los sumos sacerdotes acudiendo con la guardia de los sumos sacerdotes al Monte de los Olivos, al huerto, ¿no? Donde estaba Jesús con los bueno, es apóstoles. posible. Es posible, ¿no? Teóricamente Vale. es posible. Un traidor siempre es posible. Y si Ujú. hay dinero por medio, Todavía pues más. Sertorio fue traicionado por los suyos, ¿no? Y, y Julio César fue también traicionado y muchos personajes en la historia. La historia está llena de traidores. Bueno, ¿por qué no pudo haber traidores en el ámbito de Jesús? O sea, eso no es descartable. Vale, Perfectamente y sobre todo si hay dinero por medio. ya, Y si algún personaje de esos como Judas, ¿no? Puede estar desilusionado del maestro. Dice, hombre, pues mira, yo pensaba que iba a hacer otra cosa y no hace nada. No hace nada, pues está aquí predicando y tal. Bueno, pues lo quitamos de medio y lo sustituimos por otro que sea más efectivo. Ese podría ser un pensamiento de Judas, ¿no? Alguien que fuera más efectivo contra el poder romano y que se dedicara a predicar menos el cese de la violencia y poner la otra mejilla y bla, 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 dirían los romanos. ¿Qué nos cuenta este sujeto? ujú, En fin, todo se explica. La pasión de Jesús, que eso es lo importante, todo se explica porque a los ojos de los romanos Jesús era un sedicioso, no admitía a Tiberio como rey de Roma y como seguidor de Juan Bautista recogía a las huestes de seguidores de Juan Bautista y a los suyos, ya. lo cual a Poncio Pilato eso, vamos, no le convenía. Era inadmisible, ya. Pero vamos, nada. Eso. ¿Y qué hacían los romanos? Pues cortar la cabeza rápidamente del cabecilla. Y en el caso de Jesús, como era muy judío, pues liquidarlo públicamente en la fiesta máxima de los judíos, es que es la Pascua, inmediatamente antes de la Pascua, en Jerusalén,
en un sitio muy visible, un poquito elevado y encima con un par de seguidores, para que aprenda. Es totalmente plausible y eso fue lo que ocurrió. Y a Poncio Pilato no le costó nada, ¿eh? Porque un personaje como Jesús también provocaba por ejemplo, la llamada purificación del templo, sea como fuere, provocaba dolores de cabeza a los sacerdotes. Eso es evidente. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que prohibía Jesús. Imagínese el templo, ¿no? E imagínese, que tiene una entrada por mi mano derecha, que ahí se verá a la izquierda, y otro por aquí, ¿no? Entonces, la gente, y ahí en el templo había un patio de los gentiles. La gente judía, en vez de rodear el templo, cogía y pasaba con sus trastos, incluso con animales, Ujú, por una puerta, ojo, por el patio de los gentiles, sí, pero dentro del templo. ujú, Aunque fuera el patio de los gentiles y pasaba con animales y con trastos y con cosas y pasaba, que se ahorraba un camino enorme. Entraba por una puerta y salía por la otra. Eso es lo que critica Jesús, fundamentalmente, entre otras cosas. Eso no puede ser. ujú. Y entonces estorbar el negocio del templo, eso al sumo sacerdocio le tocaba en donde más duele, en el bolsillo. Luego a ese señor hay que quitarlo de en medio. Ya, se entiende Porque mucho más así. porque el judaísmo sigue siendo igual. Y nosotros, somos sacerdotes colaborando con Roma, tenemos la suerte de que el templo siga funcionando. Y las grandes familias sacerdotales vivimos de eso. Eso hay que pensarlo también. Y Jerusalén vive del templo, en parte, y de los peregrinos, y los 2 shekels que se le dan anualmente, cada judío para el mantenimiento del templo. Es decir, toda la cúpula judía estaba interesadísima en eliminar a Jesús. Es porque les fastidiaba el negocio. Así de claro. Y eso es la mejor manera. Ahora bien, ese fastidio del negocio era al mismo tiempo una sedición contra el imperio. Ujú. Si fastidiaba el negocio de los sumos sacerdotes, malísimo. Y si encima era sedicioso contra el imperio y fastidiaba a Poncio Pilato, peor todavía. Se unen Poncio Pilato y los altos cargos de los judíos y dicen, este individuo fuera. Y se acabó. Y no pasa nada. Ya. Porque este es un pordiosero que no tiene ni armas. A lo mejor tiene 20 discípulos con 20 dagas, pongamos así, simplemente para esas 20 dagas, por si va caminando por Israel, cada uno lleva una daga para defenderse de a un atracador en el camino, en cualquier tiempo, en cualquier momento de ese tiempo. Es decir, los peregrinos iban juntos y allí llevaban gente con espada y dagas. Nadie iba con dinero para el templo desde Galilea a Jerusalén sin una cohorte de ayudantes. ¿Por qué? Porque los atracadores les vaciaban los bolsillos. Pues eso está claro, ¿no? Es ¿La decir, sábana santa es mito o realidad? a mí me parece un mito, porque los testimonios de la sábana santa se remiten a Chrétien de Troyes, sí, como se diga exactamente, ¿no? Troyes, Chrétien de Troyes, ¿no? Son del siglo XI. Es decir, que el lienzo, quiero decir con esto que el lienzo puede ser auténtico. Vale. Y incluso se ha dicho, hay polen de siglo primero o segundo. El lienzo puede ser auténtico, pero lo demás, yo no digo cómo. Puede ser una falsificación, puede ser, y presuntamente lo es. Yo no doy 1 euro por la sábana santa, y la Iglesia Católica tampoco, y los protestantes tampoco, salvo algunos que son pues muy, como muy ultra, llamémosle, ultra religiosos, ¿no?
¿eh? Respétese a esos ultra religiosos y punto, y nada más. Y que nadie se meta con nadie. Y Que sabemos quieren, cómo era el rostro de Jesús. pues sí, es que esa imagen que está en la Sábana Santa corresponde a ese personaje, se podría adivinar más o menos cómo era el rostro de Jesús, pero el problema está en la Sábana Santa. Nosotros tenemos detalles de la Sábana Santa en torno al siglo XI. Es que pasan muchos siglos. Ya. Hay tiempo ahí para inventarse lo que quieras. Después de toda una vida estudiando estos temas, ¿qué conclusión has llegado a sacar? ¿Qué aprendizajes más importantes? Pues que era verdad que él se creía auténticamente el profeta de los últimos tiempos, que era un personaje de un talante, o sea, un hombre recio, fuerte, con seguidores acérrimos, enfadadizo, ¿eh? Con muy buena retórica, excelente retórica, con imaginación literaria, con carisma, es decir, atracción de las gentes, sin duda alguna, y que coge el testigo de Juan Bautista. Y claro, si Herodes Antipas ya consideró que debía liquidar a Juan Bautista, pues si resulta que sale un discípulo de Juan Bautista que es en algún aspecto mejor retor, es decir, mejor discurseador, que es un curador, sí, que lo es, ¿no? Y un exorcista y que arrastra a las multitudes, pues es evidente que Herodes Antipas y Poncio Pilato se ponen de acuerdo para quitarlo de en medio. Herodes Antipas porque deja a Galilea tranquila y Poncio Pilato porque Galilea es una parte importante de la Palestina romana que interesaba, y esto es muy importante, Palestina y Siria. Esto mucha gente no lo considera. Es muy importante que ese bloque de Palestina, Fenicia y Siria, o sea, Palestina, Líbano y Siria actual, fuera un bloque controlado por Roma. ¿Por qué? Porque el imperio parto, que quería desde siempre llegar hasta el Mediterráneo, es decir, los persas, empujaban hacia a los romanos y querían echar a los romanos de la actual Turquía, es decir, de esa parte, de esa Grecia Asia Menor, ¿no? Que era brillantísima. Pues es evidente que hay que eliminar a ese personaje, porque esa hay que eliminar para que Fenicia, Israel y Siria contengan bien a los partos. No podemos permitir en Fenicia, el actual Líbano, en Siria y en Israel ningún conato contra Roma, porque el muelle o la almohada o la esponja, lo que quieras, para contener al imperio parto y que llegue y que no llegue hasta Turquía, o sea, la parte de Turquía que es Asia Menor, no la Turquía oriental, sino la Turquía occidental, ¿no? Era vital para los romanos. Si no, tenían a los partos en el Mediterráneo. Luego Jesús tenía que ser eliminado. Todo lo que contribuyera a disturbiar, como dirían algunos casi angloparlantes, todo lo que molestara a una estabilidad de Palestina, Siria, Palestina, Fenicia y Siria, todo lo que molestaba tenía que ser eliminado, porque ese era el colchón del Imperio Romano contra los partos. ¿Se entiende ahora por qué hay que eliminar a Jesús? Se entiende perfectamente. Hay que eliminar a Jesús porque ya una parte de ese colchón, que es Palestina,
se insurrecciona. Ujú. Y no puede ser. De ningún modo puede ser. Roma no puede consentir eso, porque pierde el colchón que impide a los partos llegar al Mediterráneo. Así que queda muy claro. Bueno, ahora Sí, tenemos que hacerlo, porque yo sí, tengo... exacto. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Me ha encantado hablar este rato contigo. Hemos pasado un rato muy agradable. Muchas gracias por venir a Sin Límites.